amigos, bienvenidos una vez más a esta transmisión que estamos haciendo para ustedes a través de mi fanpage. Estoy súper feliz porque ya son más de 5,200 seguidores que tenemos en esta página. Gracias por su apoyo, por sus likes, por todo eso que ustedes me brindan como profesional. Para los que no me conocen y es la primera vez que se conectan conmigo, soy la doctora Benita Méndez, psicólogo infantil y trabajo en trastornos del comportamiento en niños y adolescentes. Y hoy tengo a un súper invitado, no solo porque es un amigo que quiero mucho, alguien que quiero que ustedes conozcan, alguien que quiero introducir en sus vidas porque es una persona que tiene un vasto conocimiento en el área familiar y en el área de ética. Un currículum que es impresionante. Yo siempre digo que el doctor Víctor Mercader ha sido una persona, como él se define, una persona de continuo aprendizaje. Desde que vino a este mundo, lo único que ha hecho es aprender. Y como ustedes saben que me encanta tener personas destacadas en mi página y personas que pueden nutrir en educación, hoy quiero hablarles y presentarles un poquito al doctor Víctor Mercader, quien me acompañará hoy en el tema que vamos a tocar sobre cómo enseñar a los niños el bien y el mal. Un tema bien importante de aprender para nosotros como padres. ¿Y quién es el doctor Víctor Mercader que vemos allí tan sonriente? El doctor Víctor Mercader, como él se autodefine, es un aprendiz incansable del ser humano y evidentemente el área de la felicidad. Dentro de sus filosofías están también conceptos dirigidos hacia la gerencia de vida, la felicidad sistemática, la educación inspiradora. Un líder en muchas áreas de vida, es aparte de doctor en el área de educación, también tiene una especialidad dentro de valores éticos y desarrollo organizacional. Y por eso hoy está en esta página acompañándome a hablar sobre este tema, cómo enseñar a los niños en lo que es la diferencia entre el bien y el mal. Bienvenido, doctor Víctor Mercader, a Benita Méndez. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti y felicidad para todos en primer lugar, y es un placer estar aquí y un privilegio también si lo quieres tomar de esa manera. Claro que Gracias. sí, Víctor. Encantada de verdad que estés con nosotros. Esperamos que esta sea un recorrido que vamos a hacer por las distintas páginas, tanto la página donde ustedes se encuentran hoy como la página del Centro de Educación Familiar y nuestro grupo de Consejo al Día, una guía para padres, que los invito a conectarse en esas páginas para que puedan ver esta secuencia, esta semana tan activa que vamos a tener con el doctor Mercader. Y el día de hoy yo preparé junto con él algunas cosas porque este tema realmente es muy importante y quería que ustedes se lleven información muy valiosa. Y quiero comenzar, doctor Mercader, con esta pregunta. ¿En qué se basa la diferencia entre el bien y el mal? Bueno, esa pregunta que me haces realmente para muchos pareciera ser confusa y está entrelazada en sí porque la gente la ha distorsionado en sí. Pero es súper simple la respuesta. El bien es todo aquello que te beneficia a ti y a los demás. Y por supuesto el mal es todo aquello que te perjudica. Puede ser que no te perjudique a ti en el plano material, aunque te perjudique en el plano espiritual. Pero lo que sí es verdad que generalmente el mal va a perjudicar a ti y a muchos más. Entonces, cuando uno tiene conciencia de esa diferencia tan simple, pues lo único que te queda es actuar de una manera idónea y bajo los valores éticos que son diferentes a los valores morales. Y eso es algo que es importante aclarar, porque la moral ha sido creada por diferentes culturas o por diferentes, vamos a decir,
sectas o por diferentes religiones o por diferentes grupos, etcétera, etcétera. Y cada quien tiene un código moral que varía mucho, igual que estaba la moral de los espartanos, que cuando nacía un niño que tenía discapacidades, simplemente los arrojaban por la roca Tarpeya porque no iban a poder ser guerreros. O una mujer que no podría dar a luz o no podría tener niños, no les era útil porque no reproducía y entonces también la sacaban de la región, del área. Y entonces son cosas que van cambiando. No es lo mismo, por ejemplo, la moral de los militares a la moral de muchos de los grupos religiosos que buscan el bien generalmente. Claro, Entonces, eso es perdón, algo que es importante tener en cuenta. ¿Perjudica o beneficia? Tan simple como eso. claro. Y eso que usted acaba de decir tiene que ver mucho entonces con la cultura, con las costumbres, con los aprendizajes que hemos adquirido a través del tiempo, incluso con las generaciones. Pero también, ¿cuál considera usted que dentro de esa gama de información que nos acaba de dar ahora, basado entre el bien y el mal, cuál considera usted que en este momento, hablando de nuestra época actual, cuál prevalece? ¿Cuál de las dos? ¿Prevalece más el hacer el bien o prevalece más el hacer el mal? Bueno, bajo mi punto de vista, hay un porcentaje muchísimo más alto de personas que tratan de hacer el bien. Lo que pasa es que los que hacen el bien normalmente y los que hacen el bien en un grado altísimo, que los hay, generalmente pasan como anónimos y no están haciéndose propaganda ni están tratando de dominar a otros. Todo lo contrario, su gran liderazgo y su gran poder como líderes es que ellos hacen el bien común y buscan el bien común, mientras que en el otro, los que se denominan se denominan líderes, pero son pseudo líderes, ellos realmente lo que están buscando es el dominio sobre los demás. Y los que no, y los que son auténticos líderes, buscan cómo voy a servir, ayudar, potenciar a los demás. Y eso es algo que es bien importante. Ahora, imagínate que es como la ley de Pareto con el 20 y el 80. Entonces tú tienes un 20% de la población que tiende a ser maravillosa persona, buena, con unos instintos ejemplares. Y tienes otro 20% de la población que tiene unos instintos que son más bien para ver cómo es lo que vemos y lo que se hace notar, que siempre son cómo me voy a aprovechar del otro. Entonces tenemos los que buscan qué puedo dar al otro y los otros que están buscando qué puedo tomar del otro. Y esa diferencia te hace que unos sean realmente productivos y útiles y los otros sean unos inútiles parásitos que tratan de ver cómo le sacan haciendo lo menos posible. Y lamentablemente esos son los que perjudican y son los que aparentan o aparenta no, realmente es lo que vemos que existe porque está perjudicando a todos. Cuando todo funciona maravilloso, nadie está haciendo propaganda, nadie está publicando, nadie está sacando noticias que realmente diga, wow, porque es algo que debería ser lo normal. La utopía que vivimos es que nosotros realmente nos fijamos en todo lo negativo y vemos las manchas negras en la camisa y las súper destacamos. Correcto. Y ocultamos las cosas buenas que también tienen las personas, que es lo blanco de una camisa. Entonces, es algo que tenemos que ver y es algo bien importante darnos cuenta que esos que están en ese 20% positivo, el 20% de ellos, que sería un 4% del total de la población, con el poder energético positivo, están compensando toda la negatividad y el factor de autodestrucción que tiene este planeta. Pero este planeta no se ha autodestruido gracias a esa gente que tiene una fuerza interna mayor y ha podido mitigar
las tendencias nefastas y negativas que genera el actuar dentro del mal. Claro, Entonces, es perdón. algo que es importante de tomar en conciencia. Claro, gracias. Perdón que quiero aclarar para ver si yo estoy clara y mi público también está claro. Con ese 20-80 que menciona, quiere decir que dentro de, tomándolo como en una balanza, el bien y el mal, ¿el 20 representa el bien y el 80 el mal, o es al revés? ¿El 80 el mal, No, el 80 el bien y te el... voy a aclarar porque es Acláramelo porque si nos confundimos. no, te voy a aclarar. Hay un 20 y un 20 en cada balanza. Ah, Un ok. 20 maravilloso en lo positivo, un maravilloso en lo negativo. ¿Qué es lo que sucede? Que te queda un 60% que es inerte, que se deja llevar porque no tiene voluntad propia y va hacia donde le atrae más o le presentan mejores oportunidades. Claro, ahora Ya que hagamos otra pausa aquí, doctor, perdóneme, porque este tema quiero que los papás que nos están viendo en este momento lo tengan bien claro, porque estamos enfocando este tema en cómo enseñar a esa parte del niño que está en un proceso de aprendizaje lo que es el bien y el mal. Como papás es importante saber, una de las cosas que rescato que menciona el doctor Mercader, el aprendizaje de lo que es la parte de la bondad, del bien, se destaca. Y como padres nosotros tenemos la responsabilidad, yéndome nuevamente al punto moral, tenemos la responsabilidad moral de enseñar a nuestros hijos que el bien prevalece y que es importante que nosotros creemos eso de hacer el bien, de continuar haciendo el bien. Y eso se fomenta desde la relación entre hermanos. Es muy importante que como papás fortalezcan este aspecto entre hermanos porque eso va a permitir que los niños vayan adquiriendo ese tipo de relación que los va a llevar como adultos a brindar ayuda a otros, a ser empáticos, a tener otro tipo de relación. Ahora, el doctor también menciona algo que me parece muy importante de tener claro. Hablamos de un 40%, ¿cierto, doctor? Donde separamos un 20 y un 20 entre el bien y el mal. Ahora, un 60% nos menciona el doctor. Recuerden que el doctor Mercader es experto en lo que es valores éticos y tiene mucha experiencia. De hecho, es catedrático en una universidad en este momento sobre esa materia y conoce muy bien de lo que está hablando. En este sentido, este 60% de la población que se mueve a una falta de criterio, que se deja llevar, y esto hoy lo vemos evidenciado con toda la situación actual que está pasando. Esta situación actual nos está demostrando que muchas personas lo que hacen es seguir lineamientos sin pensar un poco lo que están siguiendo. Están actuando como robots manipulados por medios de comunicación, por estructuras, por creencias que realmente no tienen un argumento que les permita discernir claramente y de alguna manera entonces arrastran a sus hijos hacia esos comportamientos que son sistemáticos, automáticos, que realmente no tienen un fundamento. Entonces, a mí me parece bien importante rescatar esto porque creo que lo que él acaba de decir es fundamental en la formación de los niños, fundamental. Tenemos que enseñar a nuestros hijos con criterio, enseñar a nuestros hijos con liderazgo, con un compartir, enseñar a nuestros hijos la empatía, enseñar a nuestros hijos a no reaccionar ante las acciones de otros. Y yo les quiero invitar a que ustedes tomen en consideración estas palabras porque realmente es bien importante. Doctor, y si pudiéramos decir, y yo me quiero hacer un poquito aquí incisiva con la pregunta, la diferencia entre el bien y el mal, que ya usted la explica, pero si se la lleváramos a los niños, ¿pudiera darme un ejemplo de cómo nosotros podríamos decirle a un niño de forma práctica qué es el bien y qué es el mal? A un niño pequeño, ¿cómo se lo diríamos? Mira,
Yo considero que es bastante simple en sí. Si nosotros nos damos cuenta, cuando actuamos de una buena forma, nos sentimos bien, ¿ok? Y eso implica bienestar. Eso quiere decir que me siento bien. Si yo actúo con el mal, yo lo que tengo es malestar, estoy mal. Y eso implica que yo me estoy sintiendo que no estoy como yo quisiera estar. Estoy más tenso, estoy más preocupado, estoy con rabia, me nace el odio, tengo reconcomio, sed de venganza, me molesta todo. Y entonces yo trato de vengarme de esa situación que es interna y lo exteriorizo estando en contra de todos los demás. Y la idea es que hemos nacido para estar en un equilibrio armónico dentro de nuestro ser, que es lo que emerge y hace que tú te comportes frente a todas las circunstancias y eventos que te suceden en la vida, que no hay nadie que se escape de eso porque son pruebas de la vida para que tú puedas superarte, y en ese momento tú te vas a sentir capaz. ¿Qué es lo que te hace el bien? El bien te da confianza. Es más, lo voy a detallar y piensen en la palabra calla. Así de simple. En la Calla. palabra, necesitámosla. Una C, calla para que tú internalices y dices, tengo una C que me dice, cuando actúo con bien, yo siento confianza en mí mismo. Yo como sé que estoy haciendo lo correcto, yo me siento que soy capaz de confiar en otro y confiar en mí. Los que hacen el mal no confían en nadie, luego no están libres, son esclavos de lo que ellos están creando. Y es algo que tú no te puedes sentir bien cuando te estás cuidando las espaldas, cuando te estás ocultando, cuando tratas de ahuyentar a alguien para que asustarlo, etcétera, para tú salvaguardarte. Mientras que el que hace bien juega con cartas abiertas, no tengo nada que esconder. Y eso es maravilloso. Pero esa es la palabra C que te da lo de confianza. Pero tienes una A que es vives en agradecimiento continuo. Y los que hacen el mal no viven en agradecimiento, no agradecen en general. Sí, es verdad que tienen momentos de satisfacción, etcétera, porque lograron esto, porque le quitaron, porque hicieron mal a alguien, etcétera. Pero eso no es el agradecimiento auténtico. Pero no solo eso, tú necesitas algo que es libertad interna. Entonces, esa libertad interna, esto justamente la vas a obtener cuando actúas con el bien. Claro. Y no cabe la menor duda que tienes una mayor capacidad con otra L que se llama logro. Y ese es un logro permanente. Es donde tú, al actuar bien, sabes que vas a alcanzar las cosas más fácilmente y de una manera en donde estás aprendiendo y te estás superando a la vez. No que estás usando artimañas o manipulando a la gente o tergiversando la verdad, sino que estás utilizando lo que a ti te hace ser un auténtico ser humano y para lo que has venido a este mundo, que es simplemente evolucionar en equilibrio, produciendo y sintiéndote bien. Ahora Doctor, bien, una pregunta. Permítame hacerle una pausa para preguntarle algo porque nuestra audiencia a veces queremos reforzar y quiero preguntarle algo. ¿Quiere decir que entonces aquellas personas que hacen el bien son transparentes y que todo aquel que oculte algo es porque tiene algo negativo? O sea, actúa en mal. Ahora, si eso es así, podríamos decirle entonces a nuestros niños que tengan cuidado cuando hay esos amiguitos que siempre andan escondiendo cosas, que no quieren que les vean cosas, o que cuando le preguntan, por ejemplo, ¿qué me vas a dar? Entonces el amiguito no le quiere decir, mira, es un caramelo de fresas, sino que él simplemente no le da información. ¿Cómo podemos en ese aspecto diferenciar eso con respecto a los niños? Porque los niños son un poco más confianzudos, por decirlo de alguna manera. Los niños dentro de su inocencia creen más en el otro, porque en parte la sobreprotección que muchos padres ejercen en los hogares les genera un nivel de autoconfianza a los niños. Los padres no enseñan, la mayoría de ellos, a los niños a
tener estos niveles de desconfianza que pueden mostrar, o estas características que pueden mostrarle que una persona es negativa. Y le voy a poner un ejemplo para que usted me diga. Yo tengo un grupo de chicos en este momento que estoy trabajando con ellos por problemas con los videojuegos. Hoy en día el Internet es una herramienta que en los niños se está utilizando muchísimo para interactuar con personas desconocidas a través de los chats que llevan como acompañante los videojuegos, es decir, son salas virtuales donde se juegan con desconocidos. ¿Cómo nosotros podríamos decirle a nuestros niños que esa persona que está atrás, basado en todo lo que usted nos ha enseñado hoy, puede ser alguien bueno y puede ser alguien malo? ¿Cómo reconocerlo? ¿Cómo poder darnos cuenta de eso? ¿Qué nos diría usted, doctor? Bueno, te voy a dar una respuesta que no solo es para los niños, sino para todos. Adelante. Las personas las estafan, que a todos nos habrán estafado o engañado en nuestra vida, es porque los que te están estafando te están mintiendo. Número uno, te están ocultando la realidad, te están presionando con el tiempo y además ellos realmente te presentan una maravilla sin darte los datos y sin darte la información exacta. Pues es igual con los niños. Los niños lo único que tienen que decir es, enséñame eso, cómo es, muéstramelo, infórmame, pero no me hagas a mí, porque yo tengo mi propio ser y yo estoy claro de que yo, antes de tomar una decisión, yo tengo que saber lo que tú me estás mostrando. ¿Cuáles son los efectos y las consecuencias? Y tú dirás, ¿qué tienes? No, es que lo que pasa es que realmente los niños son el reflejo de los padres. El ejemplo que le dan los padres, ellos son lo mismo que actúan, pero si los padres son impulsivos, hacen las cosas mal, son viciosos en lo que sea, etcétera, los niños van a repetir exactamente lo mismo. Si los padres los hacen a ellos pensar, que es la auténtica educación, pensar y encontrar soluciones, ellos pensarán cuando alguien les hace X propuesta, cualquier propuesta, y entonces ellos dirán, me conviene, no me conviene, estos son los pros y estos son los contras, etcétera. Y es lo mismo que podemos hacer cuando escogemos pareja, etcétera. Sin embargo, hay mucha gente que se va y se dejan llevar solo por las emociones. Y entonces las emociones no son malas, hay que vivirlas, pero lo que sí es que hay que tener un equilibrio entre lo que es la emoción, la intuición interna que te dice, oye, esto como que no me llega. Bueno, si no te llega, no te metas. Claro. ¿Por qué? Porque no te están queriendo decir la verdad. Eso implica deshonestidad. Y tú tienes que vivir y convivir con personas que sean honestas a ti, con personas que realmente que te traten de dar lo mejor, no que te traten de quitar. ¿Cuál es el objetivo? Pero para eso tú tienes que educar a tu hijo todo el tiempo a hacerlo pensar. No con temor, al revés, muy abiertamente, muy sencillamente, no con miedos, no, porque vivir en miedo es algo fatal, porque realmente nos inhibe a ser nosotros mismos. Es simplemente ser libre. Y Claro. por eso tú eres libre cuando cierras con la última de Calla que dijimos que era confianza, era libertad interna, era logro y es amor también. Y con el agradecimiento. ¿Ok? Entonces, cuando vives en eso, esa persona fluye, esa persona es feliz, esa persona se supera. Y es lo que tú vas a educar a tu hijo. Si tú ves que tu hijo está actuando con odio, con rencor, con así desconfianza con todo, algo está sucediendo. Y si tú actúas así con tu hijo, por supuesto, si tú actúas de una forma que todo el tiempo intercambia y le haces pensar y buscar soluciones y ver los pros y contras y analizar, y además sentir su propia intuición interna que cierran los ojos,
y tu voz del silencio y de la conciencia te da la respuesta siempre, esos niños van a fluir. Y no quiere decir que no se equivoquen, porque los adultos, los padres, todos nos equivocamos, pero estarán corrigiendo, dándose cuenta y decir, esa, ahorita caí, pero no en la próxima, y estás mejorando continuamente. Claro, doctor, el tiempo pues se nos vuela rapidísimo a nosotros, pero no quiero dejar de preguntarle esto para cerrar. ¿Cómo el bien y el mal se lleva a la toma de decisiones? Porque a veces las personas se dejan llevar por la impulsividad, las personas no toman ese espacio de discernimiento, de pensamiento. Usted lo acaba de decir, las emociones nos embargan, sobre todo cuando hay decisiones importantes en la familia o cuando son decisiones que vienen basadas en una reacción. ¿Cómo nosotros podemos tomar elementos que nos permitan, o cuáles son esos elementos que nos permitan a nosotros hacer una buena toma de decisión, enfocándonos principalmente en el bien y siendo conscientes que a veces creemos que estamos haciendo el bien, pero nuestra decisión puede estar siendo interpretada o teniendo una acción dentro de lo negativo para otra persona? ¿Cómo podríamos hacer, doctor? Denos unos tips para ya cerrar nuestro programa de hoy y le prometo, doctor, que nos quedaron unas preguntas y al público que nos está viendo voy a traerlo de nuevo porque, como les dije, esta persona tiene mucho para compartir con nosotros. A ver, doctor, díganos. Bueno, con lo que tú estás haciendo, ¿qué consecuencias estás obteniendo? Primero los resultados y luego las consecuencias. Si las consecuencias te benefician, perfecto. Si las consecuencias te benefician a ti y benefician a los demás, maravilloso. Es como una matriz. Las consecuencias que tú generas te benefician, pero perjudican a otros, estás mal. Estás fuera realmente del bien y estás cayendo en el mal. Pero si benefician a ambos, es un ejemplo de evolución para el mundo. Pero además tú tienes que saber realmente lo que es correcto o no. Y lo correcto es lo que te relaja, lo que te hace sentirte libre, lo que te hace sentirte que cada vez tú fluyes, lo que tú dices, oye, con esto estoy aprendiendo y además estoy mejorando. Pero si lo que yo estoy dando como resultado y como consecuencias es algo que me tiene tenso, que me tiene mal, eso está creado por mí porque me estoy dejando afectar por las circunstancias externas y las presiones de otros y estoy dejando de ser yo mismo. Pero el resumen es la bendita matriz bien sencillita: perjudico a otros, perjudico a mí, fatal. Perjudico a otros y me beneficio, no estoy bien. Pero beneficio a ambos, maravilloso. Si yo estoy como algunos que benefician a otros y se perjudican ellos, tampoco están bien. Porque tú tienes que jugar en el juego de ganar, ganar. Gano yo y ganan ellos. Así es, doctor, y wow, tremenda reflexión para ustedes, mamás, papás que nos están viendo a través de esta página Benita Méndez. Los invito a compartir este video, los invito a seguir las redes sociales del doctor Mercader. ¿Dónde podemos localizarlo, doctor Mercader? ¿Dónde podemos comprar sus libros? El doctor Mercader tiene más de 7 libros publicados. Como les dije, él no solamente es catedrático en una universidad, también es autor de más de 7 libros, es una persona que tiene una gran gama de conferencias y talleres. ¿Y dónde podemos encontrar información? ¿Cómo podemos saber más de usted, doctor? Bueno, soy investigador y todas esas áreas también las llevo, tanto en empresas como en grupos, en educación, por supuesto. Y los libros, bueno, está el del aprendiz de la vida y de la felicidad, y también, por supuesto, el de gerencia de la vida y el de crisis versus desarrollo, que lamentablemente
no se consigue porque están agotados y no los he sacado aún en edición electrónica, que es algo que tengo pendiente, porque como promotor y marketing soy fatal y me dedico a promover. Pero eso es otro asunto, ¿no? Lo que sí me pueden conseguir siempre, si escriben a victormercader@msn.com. victormercader.msn.com, y siempre estoy a la orden y me contestaré, y estoy, y por supuesto sí me dedico a dar cursos, talleres que pueden ser de educación inspiradora, pueden ser, por supuesto, de valores éticos en todas sus áreas, aplicado a empresas, porque en el fondo, aunque yo soy doctor en educación y en desarrollo organizacional global, estoy en la escuela de negocios, o sea, en el Graduate School of Business, ¿no? En posgrados. Entonces, pero lo que es fundamental es que todo lo que yo pienso, todo lo que digo y todo lo que yo hago, y eso va para todos, es aplicable tanto a empresa, familia como sociedad. Y es atemporal. Pasa el tiempo y no cambia, porque todo lo que viene de dentro hacia afuera jamás cambia. Es parte de la vida, es parte de la Gracias. esencia de ser. Y Gracias, eso de... doctor. Y les prometo, amigos, que muy pronto voy a cuadrar con el doctor Mercader. Hemos tratado de traerlo aquí a la ciudad de Dallas para poder organizar una conferencia fantástica que él tiene sobre ética familiar. Y yo espero que en este 2021 eso se nos dé. Así que es una promesa de mi parte. De todas maneras, lo vamos a seguir viendo en nuestras redes. Les recuerdo que voy a estar trocando con él mismo en la página del Centro de Educación Benita Méndez Family Education Center. En 2 días estaremos allí. El día jueves voy a estar conectándome dentro de la página con el doctor Mercader nuevamente enfocando este tema y otro tema que vamos a tocar con él sobre la parte ética en la familia, cómo manejar esos valores éticos y cómo enseñar a los niños lo que es un valor, que es un aspecto muy importante, y muchos papás siempre me preguntan, doctora, ¿cómo puedo enseñarle a los niños qué es un valor? Bueno, aquí tenemos al experto que nos va a enseñar lo que es un valor. Y gracias nuevamente por conectarse a nuestra página. Escriban los comentarios aquí, van a ser respondidos. Si alguno quiere contactar al doctor Mercader o tiene alguna pregunta, pueden hacerlo a través de mí y yo con mucho gusto les hago llegar la información. Pueden escribir aquí y él también va a responder a sus consultas. Gracias, doctor Mercader, por estar presente en esta transmisión el día de hoy. Nos vemos el jueves en el grupo. Recuerden, Benita Méndez Family Education Center. Y hasta la próxima. Muchas gracias, doctor. Que esté muy bien. Muchas gracias y felicidad para todos. Así sea. Hasta pronto. Namaste.